Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Por favor, confirmar en el chat si logran escuchar de forma correcta. Buenas noches, sí se escucha, buenas tardes. Escuchamos perfecto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en un par de minutos estamos iniciando. Recordar a los estudiantes que son parte del programa en psicología forense o diplomado en psicología forense, que el día de hoy la clase tiene una duración de 1 hora y la siguiente semana, ya con el módulo de evaluación en menores infractores, las clases pasan a ser nuevamente de 2 horas. A los alumnos que han ingresado de forma gratuita al taller, agradecerles su participación el día de hoy. Recordarles que mes a mes estaremos brindando este tipo de talleres a través de los grupos correspondientes. Muchas gracias por su participación. Gracias también al profesor Luis Sosa, quien está encargado del tema del día de hoy. Profesor, cuando usted guste empezar. Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta primera sesión realizada pues por el grupo CIMA. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy concierne lo que es la introducción a la psicología forense como para despertar un tanto el interés de ustedes en esta formación que se está brindando. Y bueno, ya de inscribirse, pues irán profundizando en cuanto a lo que concierne a esta área de la psicología, que es bastante importante, interesante, pero sobre todo, pues, eh, por decirlo didácticamente, para mí, personalmente, relajante. Es bonito porque te mantienes al vanguardia de la información. Muy bien, voy a compartir pantalla, entonces, para que puedan visualizarlo. Muy bien, entonces, ok, ¿se me escucha bien? Confírmame si se me escucha bien. Irene me dice de que el volumen de mi voz está un poco bajo. ¿Me confirman? Si de repente se escucha, no se escucha. Se escucha perfecto, profesor. Gracias. Ok. Muy bien, comencemos. Ok, a ver, vamos a revisar el audio. Bien, entonces vamos a partir desde lo más general hasta lo más particular, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿de acuerdo? Bien, entonces para hablar de psicología forense, tenemos que entender pues de que es una de las áreas en las que se extiende la ciencia psicológica, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto, pues, el proceso de evaluación psicológica forense tiene dos variantes, ¿de acuerdo? Una es la variante descriptivo-predictivo, es decir, pues de que para esto se va a requerir hacer todo un análisis de la conducta de las personas involucradas, ya sean pues victimarios, ya sean víctimas, de manera que nosotros podamos detallar a precisión cuál es el perfil que va a ayudar al operador de justicia a poder tener lucidez para poder resolver frente a un caso específico. Bien, predictivo. Sí, claro, también va a tener un carácter predictivo, puesto que, como sabemos, la ciencia psicológica eh, nos permite describir, analizar la conducta del ser humano, pero también nos permite predecirla por cuanto se refiere a determinados comportamientos que van a tener la tendencia de repetirse en el sujeto toda vez que puede ser ya un patrón en su mundo intrapsíquico. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a poder determinar si esta conducta va a poder repetirse, se va a repetir o no se va a repetir, lógicamente coligado, asociado a otros factores, como pues pueden ser algunos factores de riesgo, ya sean factores sociales, factores de riesgo también a nivel personal propiamente, como tienen que ver pues características de la personalidad, del temperamento, del carácter de la persona
Y así, una serie de elementos que nos van a permitir determinar como profesionales en psicología, pero sobre todo como especialistas en el área forense, nos van a poder permitir determinar con precisión si algún comportamiento va a tener la tendencia de repetirse, de reincidir en el sujeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso tiene en este primer punto una variante descriptivo-predictivo. Ahora bien, tiene también una variante interventiva valorativa. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, el profesional va a poder realizar en su evaluación psicológica la detección de una serie de elementos que van a permitir, pues, tomar acciones preventivas al operador de justicia. Por ejemplo, suceden en los casos por poner el ejemplo, casos de violencia familiar o violencia contra la mujer. Entonces, en estos casos es fundamental el informe del psicólogo muchas veces, toda vez de que a través de ello se pueden determinar, se pueden realizar intervenciones oportunas, pueden contribuir a que se realicen intervenciones oportunas, como por ejemplo, muchas veces se advierten en los informes psicológicos elementos que no son vistos a veces o no son detallados en un proceso, en una etapa de denuncia, en una etapa inicial. Y en el informe psicológico, o gracias al informe psicológico, muchas veces se puede tener mayor visibilidad de estos elementos, como por ejemplo, quizás el hecho de que no tenga una red de soporte familiar, una persona víctima en caso de violencia, por ejemplo. Entonces va a permitir allí hacer una intervención interventiva por cuanto a los operadores de justicia. Ellos son los que determinan. El psicólogo en su informe puede dar una que otra recomendación, como por ejemplo la recomendación de que reciba un proceso psicoterapéutico para la recuperación de determinadas áreas que pueden haberse visto afectadas en el proceso pueden verse afectadas por el hecho consumado en sí. Entonces, esto permite una intervención oportuna también por cuanto al salvaguardo de la salud mental de la persona, ¿correcto? Entonces nos va a permitir valorar qué tan afectada están algunas áreas de la persona víctima, por ejemplo, y poder hacer una intervención oportuna, derivarlo oportunamente para que pueda recuperar óptimamente dichas áreas, ¿no? Llámese áreas cognitivas, áreas emocionales, algunas áreas a veces conductuales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el proceso de evaluación psicológico forense es bastante preciso, bastante profundo y sobre todo requiere bastante expertise, de bastante preparación y experiencia del profesional que va a llevar a cabo estas actividades. Es por ello la importancia de las capacitaciones, es por ello la importancia de conocer eh, por lo menos los mecanismos básicos para poder realizar con mucho profesionalismo, con mucha imparcialidad, toda esa exigencia, ese carácter descriptivo, predictivo, interventivo, valorativo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Perdón, de la evaluación psicológica forense. Si bien es cierto, la evaluación psicológica forense se va a regir por cualquiera o todos los principios de la actividad científica. ¿Cuáles son esos principios de la actividad científica? Observación, ¿no? ¿Qué más? A ver, de la observación, planteamiento de hipótesis, comprobación de hipótesis, conclusiones, ¿cierto? Es parte de toda actividad científica, pues en esta parte, la psicología forense con mucho más profundidad, como lo vamos a ver en el camino el día de hoy, a diferencia de otras áreas, es una de las áreas que precisamente se centra en aplicar correctamente los principios de la actividad científica. Acá nada es
lo sospecho yo como profesional. No, pero es que es lógico, se supone. No, acá observamos, describimos, planteamos las hipótesis, comprobamos las hipótesis y llegamos a una conclusión. Una conclusión es porque se ha validado con una serie de instrumentos, se ha comprobado con una serie de instrumentos y se ha logrado llegar a esa conclusión, a esa inferencia como tal. Entonces, es todo un proceso estructurado. No es de que yo comienzo por donde se me dé la ocurrencia, ¿no? No es que yo comienzo por donde yo me parezca más fácil. Llega la persona peritada, ya sea víctima o victimario, y no es que yo voy a empezar a aplicarle pruebas. Anda resolviendo este cuestionario, yo vengo un ratito y me voy a atender a otro peritado. No, no es así. Es todo un proceso estructurado, todo tiene una sistematización bien estructurada, bien fundamentada y que se tiene que respetar, lógicamente. De lo contrario, estamos haciendo cualquier cosa menos evaluación psicológica forense. Entonces, por ello es que existe una guía que va a regir con determinados parámetros, incluso va a determinar los tiempos en las que se deben de aplicar, cómo se debe de aplicar las estrategias, las metodologías para poder arribar a una conclusión correctamente. Entonces, eso es todo un proceso estructurado que respeta la actividad científica como tal, los principios de toda actividad científica. Ahora bien, hay que tener en cuenta también de que para llegar nosotros a dar una conclusión dentro de una evaluación psicológica forense, hay que tener en cuenta de que debemos reconocer cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, cuál es la ficha técnica como tal. Y esto se menciona pues toda vez que existen aún profesionales que utilizan pruebas bastante desfasadas, pruebas que ya no son incluso parte de una evaluación psicológica forense, pero erróneamente algunas veces se sigue utilizando. Entonces, eso también tenemos que conocer para poder realizar un adecuado peritaje, para poder realizar una adecuada evaluación forense. Bien, hasta ahí entonces creo que vamos entendiendo de qué se trata, de cómo se realiza, por qué se realiza de esa manera. Entonces vamos a ir profundizando poco a poco. Bien, la psicología forense como tal va a trabajar con personas que están inmersas en algún proceso, ya sea a nivel fiscal, de investigaciones preparatorias o en investigaciones preliminares, o incluso a veces que ya están en otra etapa, en una etapa ya de sanción, en un proceso judicial como tal, ¿no? O a veces, pues, incluso en procesos judiciales que tienen relación con medidas cautelares, ¿no? Entonces, el profesional en psicología forense va a estar inmerso en esto, en temas que conciernen a investigaciones fiscales, que conciernen a investigaciones judiciales. Entonces, esa va a ser el ambiente, el lugar en el que se va a realizar este tipo de pericias, ¿de acuerdo? En las que pues el psicólogo, perito, forense, eh, tiene que ser también una persona con bastante temple, con bastante entendimiento, con bastante conocimiento, por cuanto se refiere pues al orden jurídico. Sí, hablamos pues de leyes, de normas, estar a la vanguardia de esto, no es nada más decir, sí, yo soy perito psicólogo, yo soy psicólogo perito forense, yo hago la evaluación psicológica. Y muchas veces vas a realizar una evaluación psicológica que quizás va en contra de lo que plantea la norma, como se han visto en muchos casos. Entonces, he ahí la importancia de que el profesional en psicología forense pues también tenga conocimiento profundo de lo que es el orden jurídico actual, las actualizaciones que se van dando a nivel legislativo, a nivel de normas. Entonces, tenemos que ir entendiéndolas, comprendiéndolas, toda vez que esto nos va a servir también para poder realizar un informe que arriba a conclusiones que realmente son
de exigencia para la etapa fiscal o para la etapa judicial. ¿Correcto? Hasta ahí, entonces vamos bien. Entonces, hay que entender también de que el informe psicológico que vamos a emitir nosotros va a ser un elemento de prueba. Va a ser un elemento de prueba que va a ser utilizado en la etapa fiscal, que va a ser utilizado en la etapa judicial. Por lo tanto, debe estar bien elaborado, debe estar bien fundamentado, porque en base al informe psicológico muchas veces se van a tomar decisiones que pueden archivar los procesos como que puede sancionar al sujeto. Entonces, no estamos tampoco exceptuados a ser parte también de una investigación, a ser partes también de lo que concierne a una etapa en una investigación, incluso de una sanción. ¿Por qué? Porque el profesional en psicología forense lo que va a plasmar en su documento va a tener que defenderlo en cualquier etapa, en una etapa de investigación preparatoria a nivel fiscal, en una etapa de sanción a nivel judicial, y pues tendrás que ir a ratificar tu informe, es decir, a reafirmar los que has puesto allí, sustentarlo, explicarlo para que sea de entendimiento de quienes están involucrados en el proceso. Y estás expuesto, por supuesto que sí, a que seas también pues cuestionado por un perito de parte, ¿no? Si es que lo amerita la situación, entonces tienes que conocer profundamente todo lo que es las herramientas que estás utilizando, los mecanismos que estás utilizando, el orden jurídico con el que estás trabajando. Entonces, ahí la importancia. Entonces, sí, es un trabajo bastante bonito, pero también es un trabajo pues bastante serio, porque un error puede costarte como una sanción por mala praxis, una sanción o una investigación por un mal procedimiento. Entonces, eso también hay que conocerlo. Todo esto es muy amplio, tiene mucha amplitud. Ahora bien, hay que entender o hay que tener en cuenta que muchas veces, ya sea para la víctima o ya sea para el victimario, y eso es algo que tenemos que entender también como profesionales en psicología, nosotros no estamos en un papel de jueces, no estamos en un papel de juzgadores, por lo que tratamos con el mismo respeto a la víctima y al victimario. Recuerda lo que dice esa frase, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre, bueno, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se dice pues porque muchas veces quien realiza actividades que están inmersas en temas fiscales o en temas judiciales, se ha comprobado, se ha demostrado, se ha evidenciado de que le dan un trato inadecuado muchas veces al victimario, al investigado, cuando el trato que brinda el profesional debe ser el mismo. El profesional no está allí para juzgar, quien se encarga de juzgar es el fiscal, que investiga y persigue el delito, y el que juzga es el juez, quien emitirá una sentencia, una resolución en base a lo que se haya comprobado, pero no es el psicólogo. Por lo tanto, el psicólogo debe tratar con el mismo respeto a ambas partes. No es que no, ese señor está acusado de violación sexual, por eso lo trato así. No, no es así. Entonces, nosotros no estamos, como ya se nos ha explicado en la formación del pregrado, ya se nos ha explicado este punto. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Por ello es que en este punto se hace mención de esto, de que un proceso fiscal o un proceso judicial de por sí es estresante, es un estresor para cualquier persona, ya sea para la víctima o ya sea para el victimario, ya sea para el investigado o ya sea pues para el denunciante. Es un factor estresante estar acudiendo a evaluaciones, estar acudiendo a citas, estar acudiendo a una serie de procedimientos, por lo que muchas veces debemos entender esto para no distorsionar las actitudes
que va a tener el evaluado, el peritado, sin importar si su papel es de víctima o su papel es de victimario. A todos con el mismo respeto, a todos con la misma amabilidad. Pero debemos entender también de que de por sí es un factor estresante. Muchas veces la víctima se queda en silencio, solamente gesticula o da respuestas bastante cortantes. Y se ha visto malos profesionales en psicología que lo que hacen... Argumentos. Y lo matas Oh, diciendo que tu trabajo, esto, yo no voy a resolver. Dando a entender, entiendo. no, pero dando a entender, no sé si te das cuenta. Nada más tenías que decirme, estamos conversando. Si yo sé que tengo A dos ver, burros, de tres inteligentes, No, no le voy a cargar al a burro papel que no lo va a decir. Entonces, ver, cuando si le no es toca compañeros de corresponde, así. Fukushima están No, no me estás entiendo la justificación. entendiendo, la idea está bonita. Ya, gracias por silenciarlo. Bueno, sí, listo. Bueno, sí, siempre suelen haber esos incidentes, no es para alarmarse, no es para preocuparse, pero sí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien, sobre todo porque está siendo grabado esta sesión y sobre todo pues por lo que se acaba de mencionar en esos audios involuntarios que acaban de pronunciarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mayor cuidado ahí, ¿ya? Correcto. Continuamos. Entonces, decíamos, es un factor estresante el estar involucrado en un proceso fiscal, es un factor estresante estar involucrado en un proceso judicial. Muchas veces llega la víctima, por ejemplo, y lo que dice es, no recuerdo, no recuerdo, es que no me acuerdo, no sé, y de repente dice, sí, yo vi que tenía un cuchillo en la mano, pero a los 5 minutos te dice, no tenía un cuchillo, no estoy segura, creo que era el control de la tele. Entonces se ha visto malos evaluadores, malos peritos, malos profesionales que dicen, no, la señora está mintiendo, mira, primero dice que es el control remoto, luego dice que era un cuchillo, o sea, ella está mintiendo, se contradice. Bueno, ese es un grosso error, es un error grandísimo, porque el profesional no está allí para juzgar. El profesional está preparado, el buen perito, obviamente, y el verdadero perito está preparado para saber y entender que el factor de investigación fiscal o judicial de por sí es estresante y la persona, ya sea víctima o victimario, pues se ha visto, lo querramos o no, afectado en cuanto a sus procesos cognitivos. Un proceso es una situación a la que de la que haya sido testigo, de la que haya sido víctima, de por sí genera un impacto en el mundo intrapsíquico que puede afectar la memoria a corto plazo o a largo plazo, que puede haber afectado la atención y la concentración de la persona, por lo que no prestó atención a esos detalles en determinado momento, o puede ser que sí los haya visto, le haya prestado atención a determinados elementos en los hechos que se hayan suscitado, pero al momento de la evaluación, por ser un proceso estresante, porque pues a todo el mundo le estresaría, le daría miedo ir y que estés en fiscalía, frente a un policía, frente a una serie de profesionales, entonces es natural, no es que la persona pueda estar mintiendo, puede que quizás se haya visto en un momento de tensión y no puede ordenar con claridad sus ideas en ese momento, por lo que el buen perito lo que hace es realizar todo un procedimiento de recopilación de la información de manera tal que no juzgue. ¿De acuerdo? Entonces, se han visto muchas veces este tipo de situaciones en las que pues el profesional juzga con premura, con demasiada antelación, sin ser este siquiera su rol. Otro caso, por ejemplo, a ver, una persona que viene y solamente te comenta con gestos o eh, de manera cortante. Sí, eso hizo. No, pero ya lo dijo usted. No, pero ahí está en el documento, léalo. Incluso a veces se muestran un poco hostiles.
¿no? Inmediatamente se ha visto profesionales que colocan, ¿no?, en su documento, no, la persona no está predispuesta a colaborar con la investigación, toda vez que responde de manera cortante, hostil y no muestra predisposición y le llenan ahí de una serie de adjetivos, ¿no? Entonces no se trata de eso. El buen perito lo que tiene que hacer es entender que de por sí es un factor estresante y que la persona no es que lo esté haciendo intencionalmente, sino que muchas veces dice, a ver, José Espinosa dice, buenas tardes, ¿cómo diferenciar que no está mintiendo o es la tensión del momento? Mira, esa es una muy buena pregunta y lo vamos a ir viendo a lo largo de la formación. Por ejemplo, me acuerdo que en la formación pasada que brindamos, se les explicaba esto, te lo digo a ver a grosso modo. De por sí existe como parte de la formación de profesional en psicología forense, indicadores que nos van a permitir a nosotros determinar cuando existen elementos de contradicción, existen elementos de incoherencia, existen elementos que no cumplen para la verosimilitud de la declaración. Existen como profesionales en psicología forense, los vamos a manejar como que también los instrumentos que vamos a utilizar tienen un indicador de, que nos va a permitir a nosotros determinar, por ejemplo, mencionábamos uno en la formación pasada que nos va a permitir tener resultados de lo que es la simulación y la disimulación. Y decíamos, este es el instrumento, el SCL-90, por ejemplo, mencionábamos ese instrumento, me acuerdo. Y es que este instrumento nos permite a nosotros medir, por ejemplo, los indicadores de simulación. Cuando una persona simula una situación, tanto a nivel sintomatológico, a nivel cognitivo, ¿no? A nivel emocional. Entonces tenemos elementos, tenemos instrumentos para llegar a esa conclusión. Como que pues también nos advierte este instrumento, por ejemplo, que es uno de muchos, que nos permite identificar la disimulación, cuando una persona está disimulando un síntoma, es decir, no lo está tratando de no evidenciar, está tratándolo de ocultar, está tratándolo de hacer pasar por desapercibido, ¿no? Entonces existen instrumentos y también existen estrategias para poder determinar esto. Entonces, esa es la formación que tiene el profesional en psicología forense, esa es la preparación que tiene, ese es el uso de las herramientas, el conocimiento que va a tener de los instrumentos que va a utilizar. Entonces, es muy importante. Claro que no todos los casos quiere decir que porque la persona de repente se muestre hostil, no en todos los casos es por el factor estresante. No porque la persona se muestre cortante, no en todos los casos es porque sea por el factor estresante. Entonces, todas estas herramientas, todos estos instrumentos nos van a permitir corroborar, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, es que el mismo código de ética del Colegio de Psicólogos nos establece eso, que no debemos hacer un uso indiscriminado de las pruebas psicológicas. Y eso también lo vamos a entender porque muchas veces en la praxis diaria vemos profesionales que piensan erróneamente que a más pruebas utilizan, mejor es la evaluación. O que a más con más pruebas lo lleno, con más instrumentos o más test le aplico al sujeto, mejor psicólogo soy. No, entonces también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces todo esto es parte de la formación en psicología forense. No entender que las pruebas psicológicas son más bien, como lo dice el mismo Código de Ética del Colegio de Psicólogos, son instrumentos auxiliares, son herramientas que nos van a permitir corroborar algo que el profesional ya encaminó, ya tiene sus hipótesis planteadas con el uso de todas sus herramientas, de todas sus estrategias, pero sobre todo, pues, con el uso de la CIE-10, la DSM-5, ya tiene criterios diagnósticos que le han permitido plantear hipótesis, y lo que va a hacer es aplicar una prueba psicológica, un test psicológico para corroborar. Mas no se trata de que yo voy a aplicar todas las pruebas, voy a aplicar el Milon, voy a aplicar
el SSL 90 voy a aplicar. No, o sea, no se trata de aplicar y aplicar y aplicar y al final 10 pruebas aplicadas y aún así no puede llegar a una conclusión. Entonces, de eso se trata. Bien, entonces, de ser comprensivo de que quien se encuentre en ese momento en la silla para ser peritado no es una persona que de por sí esté sea objeto de juzgamiento por parte del profesional en psicología. Eso lo determinará el operador de justicia. Nosotros le brindamos el mismo trato, y ese es el punto, la idea de esta diapositiva, le brindamos el mismo trato amable, comprensivo a todas las personas, ¿bien? Y que existen ciertas conductas o comportamientos que son naturales, normales, porque es estresante para cualquier persona ser sometido a una investigación fiscal o judicial. Por ello, la expertise, la experiencia, la formación, el conocimiento y la preparación del profesional. Bien, correcto, sigamos. Se colgó. A ver, veamos. Ya pasó. Muy bien. ¿Qué más vamos a mencionar dentro de la evaluación psicológica forense? Que si bien es cierto, el objeto del informe psicológico forense como tal va a ser dar respuesta a lo que el operador de justicia está requiriendo. Da respuesta a lo que el operador de justicia está requiriendo. Por ejemplo, te envían a ti un peritado para que le realices el perfil de personalidad en su calidad de imputado, ¿sí? De denunciado. Entonces, eso es lo que tú tienes que responder en el informe. No le vas a responder en el informe, pues, a ver, se me ocurre, eh, si esta persona tiene o no tiene un perfil, a ver, con tendencia, no sé, se me ocurre, por poner el ejemplo, ¿ya? A ver, si te están enviando el imputado, tú no le vas a poner si tiene afectación psicológica. Eso le corresponde a la víctima, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Si de repente te envían a ti, elabore usted el perfil psicosexual del imputado, pues a eso te centras, al perfil psicosexual, y lo que vas a indagar conforme a la anamnesis es toda el área psicosexual, aplicas los test que sean necesarios utilizar para corroborar dichas hipótesis que puedas haber hallado durante el proceso de entrevista, de observación, de conducta, ¿verdad? Listo. Entonces, se trata de ello. Si te envían a la víctima, de repente te dicen, termine usted la afectación psicológica o el daño psíquico, producto de los hechos que se han suscitado, pues a eso te limitas. Entonces, a dar respuesta de lo que el operador de justicia está solicitando. No nos vamos para otras ramas, no nos vamos por otros lados. De lo que tenemos que tener cuidado es de eso, porque muchas veces, pues, se ve, por ejemplo, ¿no? En algunas instituciones, por no poner nombres, pero el operador de justicia lo que quiere es saber en el caso de las víctimas si tiene afectación o no tiene afectación. Entonces lo que suelen colocar es que tengo miedo por colocar afectación o no afectación. Le voy a poner que tiene reacción ansiosa. Entonces entran en ese tema de que no, si le pongo, entonces no estoy precisando, pero lo que haces es dilatar el proceso. Al final, igual eres llamado a una audiencia para que expliques, para que detalles si tu conclusión se trata de una afectación o no se trata de una afectación. Entonces, muchas veces tenemos que colocar lo que se nos está pidiendo, ¿no? Algunos dicen, no, yo no, para no colocarle directamente me voy por esa palabra, por ese término. Entonces, no, de eso no se trata. El profesional en psicología forense es una persona preparada precisamente para llegar a una conclusión con la seguridad y de la preparación que tiene. Por lo tanto, no tiene por qué colocar resultados que no le han pedido. Tiene que colocar resultados que le han pedido. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuál es la columna vertebral de todo el proceso de evaluación psicológica forense? La aplicación de pruebas,
Pues no, no es la aplicación de pruebas, como les decía, no es que yo aplico más test y yo soy el mejor psicólogo, yo aplico más test y yo, genial, el que aplica más test es el que hace mejor la evaluación. No, la columna vertebral de todo proceso de evaluación psicológica, ya sea forense o de cualquier área, la columna vertebral es la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es la columna vertebral porque es a través de la entrevista la que nos va a permitir poder recopilar toda la información. Es la entrevista psicológica la que nos va a permitir entrar en el mundo intrapsíquico del peritado y poder obtener información más detallada, más precisa, que a veces, muchas veces, pues otros profesionales no lo pueden hacer. Entonces, esa es la labor o el rol del profesional en psicología forense. Realizar una buena entrevista psicológica, porque es la columna vertebral de todo el proceso de evaluación. Realizando una buena entrevista psicológica, plantearías muy bien tus hipótesis, harás una muy buena descripción de los comportamientos y de los hechos que se hayan suscitado. Podrás aplicar con precisión las pruebas psicológicas que sean necesarias. Entonces así podrás arribar a una muy buena conclusión y de esta manera poder colaborar con el operador de justicia para que se haga o se emita pues la resolución correspondiente. Entonces, esa es la columna vertebral de todo proceso de evaluación psicológica forense, ¿correcto? La entrevista, porque es allí donde vamos a obtener información bastante enriquecedora y que va a ser una entrevista bastante interactiva en la que no solamente voy a hablar yo, sino que también tengo que permitir que se explaye el peritado. El peritado se tiene que explayar, por lo tanto, significa pues que estamos utilizando un tipo de entrevista semiestructurada no basado en preguntas cerradas en las que la respuesta sea limitada. Sí, no, tal vez, no. Nosotros ya sabemos que se nos ha enseñado desde el pregrado y lo seguimos poniendo en práctica hasta el último de nuestros días en la carrera. Esa es la manera de realizar una buena entrevista a través de una entrevista semiestructurada en la que yo le dé la cavidad para que el peritado pueda responder con libertad bastante, se pueda explayar en su respuesta y así poder ir obteniendo y poder ir reformulando algunas preguntas que me van a permitir profundizar. De eso se trata. Muy bien, entonces si no sabemos hacer una buena entrevista, no vamos a saber hacer una buena conclusión y por lo tanto, pues podemos hacer que se caiga todo un caso. Muchas veces, varios casos, muchos casos se han caído por la mala forma de realizar un informe psicológico forense, un informe psicológico como tal. Entonces, por ello es importante tener en cuenta eso. ¿Qué más vamos a ver? Si bien es cierto, existe una diferencia entre lo que concierne a evaluación psicológica forense y evaluación psicológica clínica, ¿correcto? No es lo mismo, pues no es lo mismo. Vamos a ver por qué no es lo mismo. En primer lugar, por el tipo de informe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un informe psicológico forense, no estamos hablando de lo que es lo mismo o lo equivalente a un informe psicológico clínico. Primero, porque el informe psicológico clínico es un documento bastante breve y que tiene de por sí una finalidad, llegar a un diagnóstico. Es un documento clínico, es reservado. Sí, claro, es un documento confidencial. Se pone en la historia clínica y solamente pueden acceder el personal de salud y el mismo paciente a solicitud, ¿verdad? Y ningún tercero puede tener acceso a esa información. Es un informe psicológico clínico. Es bastante breve porque lo que importa muchas veces es llegar a un diagnóstico qué es lo que tiene el paciente, de qué está padeciendo, hacer un correcto encuadre, ¿no? De signos, de síntomas y arribar a una conclusión diagnóstica. Sin embargo, en el informe psicológico forense es muy diferente. Es un documento mucho más amplio, mucho más detallado, que va a implicar una serie de profundizaciones, como por ejemplo lo que concierne al mundo intrapsíquico del sujeto, un análisis fáctico, lo que significa también pues de que por su mismo carácter jurídico
por su mismo carácter de investigación o en la etapa que se encuentre, ya sea fiscal o judicial, este documento pues es de carácter no confidencial, es decir, va a tener acceso aquí tutirimundi, ¿no? O sea, todo el mundo va a tener acceso, el juez, el fiscal, el abogado de la parte, el abogado del mismo, ¿no? De la defensa. Entonces, van a tener acceso a la información muchas personas, no es como el informe clínico, que el informe clínico pues solamente se guarda en la historia clínica y tiene acceso solo y únicamente el paciente y el personal de salud. No, acá es un documento que se va a debatir, se va a mostrar abiertamente en el público, claro, va a leerlo el abogado de una parte, de la otra parte, va a leerlo el juez, va a leerlo el fiscal, o sea, van a leerlo todas las personas que puedan estar involucradas. Entonces, no es un documento de por sí confidencial del todo. Por otro lado, es un documento también de carácter legal, es un medio probatorio que va a servir como prueba para el proceso. Va a servir como prueba. Muchas veces el informe psicológico es el que va a ayudar a una sentencia. Muchas veces es el informe psicológico el que va a ayudar a una sanción. Muy bien. ¿No? Hola, ¿quién habló? ¿Alguien quiere participar de repente? A ver, ¿lo escuchamos? ¿O se les prendió el audio? Muy bien, creo que fue un error de audio. Seguimos. Entonces, decíamos, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia existe entre el informe psicológico forense y el informe psicológico clínico? Muy bien, si bien es cierto, la manera en cómo va a intervenir el profesional en psicología. El profesional en cuanto al informe psicológico forense o a la praxis psicológica forense, va a tener una intervención bastante activa, por lo que va a acudir en calidad de perito, va a acudir en calidad de especialista a ratificar su informe, va a acudir a las audiencias, va a acudir pues a debates periciales, si se diera el caso. Entonces, es una participación mucho más activa, mucho más dinámica. Mientras, por ejemplo, una evaluación psicológica clínica, el psicólogo simplemente, pues, su informe psicológico sirve para rehabilitar al sujeto, para emitir un diagnóstico que va a permitir la rehabilitación del sujeto, nada más. O sea, no tiene por qué acudir a explicaciones periciales, debates de audiencia, o no va a tener una validez jurídica. Por eso muchas veces en los informes psicológicos clínicos se le pone abajo un pequeño apartado que dice no válido para procesos judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un documento de carácter clínico, o sea, es nada más y únicamente para el diagnóstico y recuperación del sujeto, no tiene otro uso. Entonces, eso es importante también conocerlo. Por ejemplo, es decir, que de repente en esa evaluación no se ha cumplido con todos los parámetros que establece la evaluación psicológica forense. ¿Existen parámetros? Sí. ¿Dónde están establecidos? En la guía médico-legal, decíamos, ¿no? Entonces, por eso es que se le pone a veces ese apartado ahí al final, no válido para procesos judiciales, ¿no? Porque no es un informe que se va a ir a una pericia, no es un informe que va a servir para una denuncia, no es un informe con el que voy a pedir una sanción. Se ven casos, sí, pero por eso se caen, porque no cumplieron con los parámetros médico-legales, por ejemplo, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué más tenemos que saber? Se volvió a colgar, a ver, vamos a ver, ya pasó. ¿Qué otras diferencias? Acá tenemos muchas diferencias entre lo que es la evaluación psicológica forense y la evaluación psicológica clínica. El objetivo, esa es otra diferencia. La evaluación psicológica forense va a ayudar a que tome decisiones el operador de justicia, sea fiscal o sea juez. Va a ayudar pues para que el fiscal pueda identificar el delito, perseguir el delito, hacer toda la investigación que tiene que hacer, y si ya se encuentra en una etapa de sanción, pues va a servir para emitir una sentencia, ¿correcto? Entonces, el objetivo en un en una evaluación psicológica forense es esa. Mientras que el objetivo en una evaluación psicológica clínica, decíamos, es diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Identificar lo que está mal para mejorarlo, nada más. O sea, no tiene una etapa de sanción, no tiene una etapa de investigación, es un procedimiento muy diferente. La relación que existe también entre el evaluador y el peritado o el evaluado es muy diferente para ambas áreas. Por ejemplo, en el área clínica, esa relación va a ser mucho más empática, es decir, voy a creer a todo lo que me dice el evaluado. Voy a generar una relación mucho más
mucho más amigable, mucho más estrecha, de confianza, incluso una relación bastante cercana. Mientras que en la evaluación psicológica forense sí, somos amables, somos personas que vamos a tratar con empatía, pero no va a ser esa misma relación estrecha, no va a ser una relación demasiado cercana, pero sobre todo es un tanto escéptica. A qué se refiere? No quiere decir que vas a contradecir, señor, usted me está mintiendo, señor, usted está contradiciéndose. No, hablamos de que es mucho más escéptica al hecho de que voy a estar atento durante la entrevista y durante todo el proceso a elementos que puedan poner en duda la verosimilitud de lo narrado, que puedan detectar cualquier incoherencia y poder profundizar. No lo voy a cuestionar al sujeto, ojo ahí, no lo voy a cuestionar, pero lo que detecto lo voy plasmando en el documento, lo que detecto, ¿no? Se detectaron incoherencias en esto, en lo otro, se detectaron carencia en la verosimilitud toda vez de que se manifestó aquello, sin embargo, las evidencias muestran esto, ¿no? Entonces, y los resultados de las pruebas corroboran aquello. Entonces, es todo un proceso a eso se le llama escepticismo, ¿no? A una situación en la que yo voy a estar atento a estos elementos, no, no para pues cuestionarlo, juzgarlo al sujeto o confrontarlo, sino para poderlo plasmar en el documento, ¿correcto? Muy bien, si entendemos eso, vamos a entender cuál es la labor de un psicólogo en su papel de peritaje forense. El secreto profesional es algo que también nosotros veíamos. En cuanto al área clínica, sí hay un secreto profesional, o sea, lo que yo te cuente queda en la historia clínica, no se anda ventilando por ahí que me lo tienes que dárselo a un tercero, solamente lo conoce el personal de salud y muchas veces únicamente el profesional en psicología en su historia clínica. Sin embargo, en la evaluación psicológica forense no existe este secreto profesional, es decir, lo que yo detecto lo doy a saber al fiscal o al juez. Y ellos a su vez, por solicitud de las partes, lo harán saber a los abogados de ambas partes, del imputado y de la víctima. Entonces es un documento no confidencial del todo, ¿sí? Quien esté participando o esté involucrado o inmerso en el proceso, lo va a revisar. El informe psicológico pasa por manos del secretario judicial, pasa por manos del juez, pasa por manos del asistente fiscal, pasa por manos del fiscal, a veces hasta llega a pasar por manos del fiscal superior, sin contar que pasa por el abogado de la defensa, y eso es, si es que el abogado, si es que tiene un solo abogado, de repente tiene más, ¿no? Entonces pasa por una serie de personas. Entonces eso hay que tener en cuenta también, ¿de acuerdo? Es una diferencia, no es lo mismo. ¿Qué más? El destino de la evaluación, ¿a dónde va a ir la evaluación, la conclusión que yo estoy dando en este informe? ¿A dónde va a ir? En la evaluación clínica va para el mismo paciente, para que éste pueda entender lo que le está pasando y entender lo que se le va a realizar para su recuperación. Mientras que en la evaluación psicológica forense, pues está dirigido a todas las personas que ya hemos nombrado anteriormente, ¿no? Una serie de personas que están inmersos, involucrados en el proceso. Muy bien. Continuamos, vamos a saltarnos a esta parte, porque lo de aquí ya lo dijimos, pues se cumplen con parámetros médico-legales, una guía médico-legal, ¿no? Estatutos que ya existen. Muy bien. Si bien es cierto, hay que entender también de que aquí, este punto, la actitud del sujeto hacia la evaluación. Esto es interesante. En una evaluación clínica, nosotros confiamos porque es voluntariamente el sujeto el que se acerca a una evaluación clínica. O sea, el sujeto viene, ha pagado en consulta sus 200, 300 soles, pues para que yo le realice una evaluación psicológica y poder saber qué es lo que tiene y poder tratarlo en evaluaciones clínicas. Entonces yo confío en el sujeto. Es una demanda voluntaria, ¿no? El mismo sujeto quiere ayudarse, por lo tanto va a ser mucho más sincero. O no, no tiene lógica que pague 300 soles y venirme a contar una mentira.
¿no? Porque bueno, pues al final le está pagando. Si es que no le resulta el tratamiento, señor, usted mintió, pues, ¿no? O sea, no se abrió. Entonces, mientras que en la actitud del sujeto en un proceso que concierne a procesos fiscales o procesos judiciales, nosotros vamos a estar alertas a los riesgos de simulación o disimulación, que era lo que te decía temprano cuando lo preguntaba nuestro compañero José Espinosa, ¿no? Nos lo preguntaba. Entonces, precisamente esto, ¿no? Nosotros vamos a estar muy alertas a que puede existir una tendencia a simular, es decir, crear síntomas, signos, hacer pensar, hacer creer que existen. O una disimulación, pues ocultarlos, no decirlos, tratar de que no se muestren, como en el caso a veces, muchas veces, de algunos imputados, ¿no? Que tratan de no mostrar algún rasgo que saben que les va a perjudicar durante el proceso y que tratan de que este pase desapercibido en la evaluación psicológica para que no sea detectado y de esta manera pues puedan salir eh, librados del procedimiento, ¿no? Entonces, es una situación diferente en cuanto a la que tenemos en relación a la actitud del sujeto en la evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos viendo qué más. Hay que entender, hay que entender también de que si bien es cierto, este puntito de aquí también nos va a resultar interesante. En cuanto al contexto forense, pues nosotros vamos a estar eh, motivados o vamos a estar atentos a lo que tiene que ver con la normativa, a lo que plantea los mecanismos legales, a lo que muestra el orden jurídico, y en base a ello nos vamos a dirigir a los parámetros que ya existen en las guías establecidas, mientras que pues en el proceso clínico ya sabemos de que estas pues están ya también con su propia estructura, sus propios mecanismos, sus propios parámetros. Entonces, hay allí también una diferencia, ¿no? No es lo mismo hacer una evaluación psicológica clínica que una evaluación psicológica forense. Por ejemplo, a ver, en la guía médico legal se habla mucho de que esta tiene que aplicarse en un número determinado de sesiones, que tiene que cumplir con un determinado tiempo, que tiene que llevar determinada estructura. Pues en el contexto clínico muchas veces es pues criterio del profesional en psicología clínica utilizar los tiempos que considere necesario, las herramientas que considere necesario. Incluso a veces puede variar un tantito la estructura por cuanto que tenga alguna especialidad en terapia familiar, en adicciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a ver que allí también esa diferencia que pueda existir. Muy bien, continuamos porque nos quedan 5 minutos. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta de que todas estas procesos de evaluación psicológica van a estar coligados pues a un orden jurídico, lo decíamos, ¿no? Vamos a comenzar nosotros teniendo conocimiento de ello para poder pues contribuir a un buen procedimiento de evaluación, para poder pues contribuir a un buen a una buena aplicación de las herramientas, de los instrumentos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver. Pam, 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 pam. A ver, hay que entender esto, ¿ya? ¿Cuáles son las primeras acciones que se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con personas que ya sean en su calidad de peritado o en su calidad de bueno, claro, en su calidad de perito, ya sea en su papel de víctimas o en su papel de victimarios, en su papel de denunciantes o en su papel de imputados, van a haber determinadas acciones que nosotros debemos tener en consideración, ¿de acuerdo? Como lo decíamos,
Toda persona que ha sido, en el caso de las víctimas, por ejemplo, y vamos a tener en cuenta el orden jurídico, ¿no? En casos de violencia, por ejemplo, para profundizar en ello, en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Conocemos el orden jurídico, sí, la ley 3036-4 tiene sus mecanismos, el mismo Ministerio Público tiene su propia guía que ha sido recientemente actualizada, eh, que establece los parámetros y las formas, claro, los principios, los enfoques con los que se debe trabajar, pero también nosotros decimos de que tenemos que tener en cuenta de que en el caso de las víctimas, por ejemplo, eh, el hecho que se haya suscitado, sea cual sea, ha generado una modificación en su mundo intrapsíquico, ¿sí? Ha generado una modificación en su mundo intrapsíquico, eh, sea cual sea el hecho. Quiere decir que ha habido, pues, eh, una reacción por parte de la víctima que puede haber visto modificada sus características cognitivas, sus características emocionales, sus características conductuales, ¿verdad? A nivel cognitivo, por ejemplo, puede haberse visto mermada la memoria a corto o largo plazo, por ello de repente que no pueda recordar con claridad algunos hechos, a nivel cognitivo, que de repente haya generado eh, un cambio en cuanto a la atención y a la concentración, ¿no? Por lo que la persona no prestó, no puede describir con precisión algunos detalles que se pueden haber asociado al hecho en ese momento, toda vez de que en su mundo intrapsíquico, pues la preocupación de repente en ese momento, la atención estaba focalizada en salvaguardar su integridad, por lo que no prestó atención a ningún otro elemento más que a la puerta para poder huir. Entonces no vio lo que llevaba el sujeto en la mano, no vio lo que había a su costado, no vio nada más que eso, que veía solo y únicamente la puerta, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de determinados elementos que han modificado en cierta forma algunos de los procesos cognitivos. A nivel emocional también, esto puede haber generado alguna conmoción, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar nosotros de crisis. Incluso en la nueva guía médico-legal se nos habla ahí de un enfoque, que es el enfoque basado en el trauma, o sea que toda persona, eh, sea cual sea el hecho que se haya suscitado, ha sido pues, ha pasado por un proceso de vulneración de su mundo intrapsíquico, por lo que ha habido una reacción interna, ha habido un estado de conmoción. Por lo tanto, nosotros lo que debemos también conocer es la forma de cómo poder intervenir este tipo de conmociones o este tipo de reacciones internas a lo que le llamamos pues crisis, ¿no? Que en algunos casos es notorio, es sintomatológicamente notorio y en otros casos es sintomatológicamente desapercibido, es decir, un tanto silencioso, o sea, la persona aparentemente pues no está llorando, no está temblando, no está gritando, pero no significa que no tenga síntomas, no significa, y ese es un gran error que tenemos que tienen, bueno, muchos colegas a veces, ¿no? No, esta señora no tiene nada, no tiene afectación, no tiene, ¿por qué? Porque no está llorando, no está temblando, no está gritando, mira, no, es que no para todos es igual. Por eso la importancia de conocer nosotros las etapas de una crisis, cómo se manifiesta este estado de conmoción y poder diferenciar esto, una crisis, de lo que es una situación ya pues asociada a una afectación psicológica, a un daño psíquico. Entonces es todo un tema bastante interesante, bastante amplio, que requiere de bastante formación, que requiere de bastante conocimiento, ¿cierto? Entonces, por eso les ponía aquí esta parte, este mapa, porque es interesante tener en cuenta eso. Entonces, no toda persona que haya tenido un proceso de afectación, no toda persona que haya tenido un daño psíquico tiene que ser una persona que esté ahí tirada gritando, no toda persona tiene que estar allí llorándote, no toda persona tiene que estar temblando, no. Las manifestaciones
pueden ser variadas dependiendo pues de ciertos rasgos de personalidad, de ciertas características del mismo sujeto. Entonces, no quiere decir que porque la persona no llore, porque la persona no esté triste, no quiere decir que porque la persona no esté temblando, no tiene ninguna afectación, no tiene ningún problema. No, no es así, ¿de acuerdo? Y viceversa, y viceversa. No toda persona que está gritando, no toda persona que esté llorando, no toda persona que esté temblando, quiere decir que tenga pues una afectación o que haya sido gravemente dañada, ¿no? Por eso es que decíamos anteriormente en el mapita que les había mostrado, la importancia de estar alertas a lo que es la simulación y la disimulación. Aquí, la simulación y la disimulación, porque eso va a existir y esa es la tarea del profesional en el área psicológica forense. Estar alerta para identificar estos elementos que pueden muchas veces llevar a una conclusión equivocada. Y muchas veces cuando entra el perito de parte, pues lo sustenta mejor que el perito de oficio, ¿no? Entonces, por ello es la importancia de estas formaciones para que nosotros podamos conocer los alcances y los límites de la ciencia psicológica en cuanto al área forense como tal. Muy bien, entonces, habiéndose cumplido con la hora, si no hay alguna pregunta, consulta, aporte, me despido atentamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? A ver quiénes están presentes. ¿Todo claro? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Muy bien, bueno. Entonces espero que se haya comprendido y bueno, conmigo nos estaríamos viendo si es que se animan a poder ser parte de esta formación. A ver, vamos a ver en el chat. Dice, sí, se entendió. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias también. Sí, ha sido muy corto el tiempo quizás, pero creo que hemos tratado de entrar a aquello que es vital, es fundamental, ¿verdad? Oh, saludos desde Paraguay. Caramba, mira, somos internacionales. Muy bien, un gusto entonces con todos. Espero que puedan participar de esta formación, ¿sí? Y vamos a profundizarlo muy, pero muy bonito, vamos a profundizarlo muy a detalle y va a ser bastante interesante para su formación. Cuídense y hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Muy bien, gracias también. Hasta luego.